El Evangelio de hoy nos habla sobre el poder de la fe y la importancia de servir con humildad. ¿Y cuántos de nosotros no queremos tener el poder? Mucha gente tiene el poder económico, tiene el poder político, tiene el poder social. Pero qué importante también tener el poder de la fe. ¿Cómo los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, aumentanos la fe? Y ellos lo hacen en términos cuantitativos. Qué importante aumentar tu fe. Está en el 10, auméntala al 15, al 20 o al 30. Pero el Señor no le responde en términos cuantitativos, sino que da a entender que la fe es una habilidad del ser humano, en términos cualitativos, que le permite potenciarse para algo superior. La fe le imprime valor a los seres humanos. La fe le imprime el poder de Dios para que pueda realizar grandes cosas. Como es tu fe, así son las cosas que te suceden en la vida. Que muchas cosas se cumplan como tú lo quieres o como tú lo deseas. De ahí cómo entonces genera un postulado y una consecuencia. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y la Synaxis nigra, la mostaza, es un arbusto pequeño que crece más o menos unos 3 metros. Y nos invita a valorar las cosas sencillas. Todo gran proceso que terminó en un gran éxito tuvo un gran comienzo. Qué importante las cosas pequeñas, las cosas sencillas, las que aparentemente no significan, pero que son vitales para la vida, como el granito de mostaza. Por eso la fe es un proceso de crecimiento personal, va aumentando en la medida de tu convicción, en la medida de tu experiencia, en la medida de tu encuentro con Dios. Es el valor de las cosas pequeñas que nos permiten hacer grandísimas o grandes cosas en la vida, casi cosas imposibles en la vida. Y viene la consecuencia, entonces le dirías a esta morera, arráncate, se arrancaría de raíz y se lanzaría al mar. El poder de la fe permite la obediencia a esta planta de autotrasplantarse a otro lugar. Y es el poder de la creencia, es el poder de la palabra, es entender que con la fuerza de la fe se pueden lograr muchísimas cosas en la vida, cosas imposibles. Efectivamente, esto es una exageración, pero es que la fe puede muchísimas cosas en la vida. De ahí como Henry Louis define la fe como la consecuencia ilógica en que lo improbable sucederá. Qué importante tener esa convicción de que aparente muchas cosas que son imposibles para los seres humanos, son posibles para Dios. Y en segundo lugar, nos habla sobre el valor de la humildad. ¿Quién de vosotros tiene un siervo que lo envía a cuidar las ovejas o a cultivar el campo? Y todos nosotros somos servidores. Y la vida es una actitud de servicio en beneficio de los seres humanos. Nadie se hace médico para sí mismo, ni ingeniero para sí mismo, ni arquitecto para sí mismo, sino que la vida es un servicio en beneficio de tantas personas. Y el poder de servir está en ayudar a transformar la realidad donde vivimos. Qué importante saber que con lo que yo hago soy capaz de ayudar a cambiar la vida y la historia de otras personas. Tú con lo que haces ayudas a mejorar la sociedad, la vida, la cultura, la institucionalidad en donde estás y en donde vives. Pero por servir no tiene recompensa. ¿Cómo así que el siervo llega y le dice siéntate a la mesa? No. Le dice, ayúdame, sírvame, primero como yo y luego comes tú. Por eso, servir a los demás no nos intitula derechos, no nos da derechos. Yo no puedo chantajear a Dios porque lo amo. Yo no puedo chantajear a los demás porque les ayudo. De ahí como el servicio implica una entrega total, una radicalidad en el servicio.
Uno no puede generar privilegios porque ayuda a los demás. Uno no puede echarle en cara a otras personas porque los colaboró en algún momento. Uno no puede pasarle la factura a Dios porque ora o porque va a misa. De ahí como el Evangelio termina con una actitud modesta de que simplemente somos siervos indignos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y la indignidad de un ser humano está en no hacer lo que tenía que hacer. Y el Evangelio quiere resaltar la importancia de la satisfacción de cumplir con el deber. Qué cosa más maravillosa cumplir con el deber. Cumple con tu deber sin esperar nada a cambio. Hoy muchos seres humanos ni siquiera hacemos lo que teníamos que hacer. Ni siquiera somos capaces de dar esa obligación que tenemos en el cumplimiento de un contrato, en el cumplimiento de un horario, en ese deber emocional de respetar al otro, de amarlo, de servirlo. Como el Evangelio nos dice que a veces somos siervos inútiles. Esta lección de vida nos permite como discípulos de Jesús confiar en Él. Tener esa fe en un Dios que todo lo puede en cada uno de nosotros. Tener esa convicción en Él de que a través de lo que hacemos podemos transformar la realidad para hacer creíble el proyecto de Dios en el mundo y sentir la alegría y la satisfacción de servir a los demás. Hoy te invito a generar una conciencia sobre el poder de la fe, sobre esa confianza de Dios en tu vida, para entender que en su nombre todo es posible a pesar de nuestras limitaciones humanas. Y esa fe te pueda llevar a servir a los demás con humildad, para hacer creíble el proyecto de Dios en el mundo y tener la satisfacción y la alegría de servir a los demás. Que el Señor nos proteja, nos acompañe, nos bendiga y la Virgencita María esté con nosotros hoy y siempre. Así sea.